Pues en Calamocha TV no hemos querido perder la oportunidad y por eso esta semana hemos invitado al historiador, escritor y Premio de las Letras Aragonesas 2017 José Luis Corral y a su hijo, el también escritor Alejandro Corral. Buenas tardes y bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que es la primera vez que venís a Calamocha Noticias, con lo cual, pues muchísimas gracias por habernos hecho un hueco esta semana y por haber venido aquí a nuestros estudios. Bueno, gracias a ti por habernos invitado y a la televisión por brindar esta oportunidad, ¿no? Sí, nada, lo mismo. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, veníais a Calamocha para presentar vuestro último libro, vuestra primera obra conjunta además, que se titula Batallador, una obra que va sobre el rey Alfonso I. Contadnos un poquito para que los lectores lo sepan, ¿de qué va este libro? Bueno, es una novela histórica de 470 páginas donde contamos la historia de este personaje en forma de ficción, en forma novelada, con personajes inventados y personajes reales, a través de un presunto cronista, amigo del batallador, que nos hemos inventado, que va a contar Alejandro y que es quien cuenta la historia del batallador. Es una novela histórica en el más amplio sentido del término. Alejandro, cuéntanos, ¿quién es ese cronista? Lo primero es que la posibilidad de hacer una novela juntos viene a raíz después de yo publicar mi primera novela, que es ficción contemporánea, y a raíz de esa novela, digamos que como le pico un poco, ¿no? Le digo que hacer novela histórica es más sencillo, pecando yo de falta de modales, por así decirlo, y entonces nos planteamos juntos la posibilidad de llevar la ficción a la historia. Nos dimos cuenta de que había en Zaragoza calles dedicadas una calle dedicada a Alfonso el Batallador, una estatua muy grande en el parque, pero no había una gran novela. Una gran novela me refiero en cuanto a extensión. Había libros y textos académicos, ensayos, pero no una gran novela. Entonces nos planteamos, como digo, hacer la ficción de este personaje que es tan importante en la historia de Aragón y que tan poco se ha versado sobre él. Decidimos tratarlo con un personaje de ficción, Bernardo de Jaca, un hombre que nos va contando desde pequeñito, desde la infancia, en San Juan de la Peña, donde se educaban los reyes de Aragón. Nos va contando este Bernardo de Jaca las hazañas, la vida y las aventuras del rey Alfonso I, desde su infancia hasta su fallecimiento. Decía Alejandro que Alfonso I el Batallador es una figura muy importante en la historia de Aragón y hasta tal punto que en Calamocha la Peña La Unión, que es una de las asociaciones más dinámicas, otorga los premios Batallador. Bueno, es un personaje muy importante en la historia de Aragón y evidentemente quizá el más importante de la historia del Giloca Alto y de Calamocha, ¿no? Porque es el rey de Aragón que conquistó estas tierras, que las incorporó al reino de Aragón y que, por tanto, su intervención en la historia del sur de Aragón fue fundamental. Si Aragón es en buena medida lo que es, y especialmente las tierras del Giloca Alto, es precisamente por la conquista que llevó a cabo Alfonso el Batallador entre 1120 y 1124. ¿Cómo ha sido esta experiencia de escribir codo a codo, codo con codo, entre los dos? Bueno, yo pensaba que iba a ser más complicada porque con la gente que tienes más confianza, familiares, amigos, padres en este caso, siempre hay esa confianza para decir las cosas más claras. Pero la verdad es que ha sido muy sencillo, nos hemos compenetrado muy bien. Tanto José Luis como mi madre siempre nos han inculcado esa idea de tener libertad para hacer las cosas y es la libertad que me ha dado para hacer esta novela y la libertad que en este caso yo le he dado a él para compenetrarnos juntos y hacerlo de la mejor manera posible. En mi caso, desde mi punto de vista, imagino que él tiene otro, ha sido más sencillo entre comillas, siempre tiene complejidades la literatura, más sencillo de lo que a priori pensaba que iba a ser. Sí, ha sido bastante fácil, ¿no? Nos separan una generación literaria, una generación biológica, somos padre e hijo, y a pesar de esa diferencia de edad y esa diferencia generacional, las cosas han ido muy bien. La verdad es que no hemos tenido ningún roce, todo lo contrario, enseguida nos poníamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en los personajes, en cómo íbamos a tratar al batallador, a los personajes históricos, a los personajes inventados, quiénes iban a ser esos personajes inventados, cómo iban a desarrollarse las escenas en la novela, los episodios más importantes, y luego fuimos escribiendo, corrigiendo, muchas correcciones juntos, y ha sido realmente bastante fácil. Quería preguntaros, porque cuando hablamos de novela histórica pensamos mucho también en la documentación, por mucho que sea novela, no deja de basarse en hechos reales, en personajes reales. Alejandro, tú mismo nos estabas diciendo que te has dado cuenta de que la novela histórica no es tan fácil. No. Mucho más complicado de lo que a priori puede parecer, pese a tener las fuentes y los documentos. Dos ejemplos muy rápidos. Uno es la facilidad que más he encontrado es que es una historia de hace 900 años, entonces las lagunas, las carencias y los vacíos son muy grandes. Antes de que Alfonso I sea rey, el rey de Aragón es Pedro I, su hermano.
Las crónicas nos dicen que en 1104, en mayo, Pedro I va al Valle de Arán. La siguiente crónica que tenemos es que Pedro I fallece 4 meses después en el Valle de Arán. No tenemos nada más, no sabemos por qué fallece, ni a consecuencia de qué, muy joven, 35, 36 años. Ahí es donde el novelista puede fabular e inventarse un relato en torno a su muerte. La parte más complicada que tiene la historia es que siempre las crónicas son muy contradictorias. José Luis puede decir las controversias que nos hemos encontrado tanto en las crónicas, al comparar las crónicas de León, como o la de Sahagún, las de Santiago de Compostela, con las aragonesas. Sí, la verdad es que la historia, evidentemente, depende desde qué punto de vista se mire. Y Alfonso Batallador, desde el punto de vista de los cronistas de León, del Reino de León, es un personaje pérfido, es un traidor, es un cobarde, es un ladrón, es un maltratador. Se casó con Urraca de León, no tuvieron hijos porque era homosexual Alfonso Batallador, pero aparece como un personaje muy, muy pérfido, ¿no? Un verdadero felón. Y en cambio, las crónicas aragonesas, la crónica de San Juan de la Peña, por ejemplo, lo presentan como un rey que hizo mucho por Aragón, que un buen gobernante, que no maltrató a su esposa, sino que la trató incluso con cariño. Bueno, un historiador tiene que decir, esto dicen las crónicas y esto dicen las otras, ¿no? Pero claro, un novelista no. Un novelista tiene que tomar partido porque no puede estar dibujando psicológicamente un personaje con tanta diferencia, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de la novela histórica, que hemos intentado resolverlo a través de un personaje interpuesto que es su amigo y que, por tanto, con una visión muy parcial del personaje. ¿Cómo de importante es la documentación, la labor de documentación a la hora de escribir novela histórica? Pues muy importante, porque la novela histórica reúne las dos características. El sustantivo es novela y por tanto estamos creando una obra de ficción, pero el adjetivo es histórica y lo histórico tiene que pesar mucho. No, una novela histórica tiene que ser verosímil. Tú no puedes poner a Alfonso el Batallador subido en el pollo del Cid mirando el horizonte con unos prismáticos, por ejemplo, o comiendo tomates o patatas, ¿no? Eso es una documentación, pues es muy, muy sencilla, una documentación evidente, ¿no? Pero claro, tienes que también saber captar el espíritu de una época. Para eso hay que leer todos los documentos de la época, las crónicas, la literatura, ver los paisajes, las obras de arte que se hicieron, el gusto estético, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos paseado por Aragón, pues viendo todos los espacios que el Batallador visitó, todos los monumentos que existían cuando él vivió y, por supuesto, todos los documentos que se escribieron sobre él. Con lo cual, por mucho que sea novela, tiene que tener ese rigor, ¿no? Está Eso muy es documentada. impepinable. Quería preguntaros también, bueno, nos hablabas de que acerca de Alfonso I el Batallador hay como dos formas de entenderle, ¿no? Dos formas de verle. Y se dice siempre que la historia la escriben los ganadores. ¿Qué opináis sobre esta frase? Bueno, la historia la escriben los ganadores a veces, ¿no? A veces no. Sí, la historia en general suele pasar como un relato de los hechos del pasado contados por los vencedores, evidentemente, ¿no? Y en este caso hay dos partes. Los vencedores en Aragón fueron los aragoneses, pero los vencedores en León fueron los leoneses. Por tanto, son dos historias que cuentan los vencedores, pero como esos dos vencedores tienen un punto de vista diferente, pues son historias muy diferentes. Pero efectivamente son dos puntos de vista de dos vencedores, de dos lados vencedores. Alejandro, ¿a ti te ha sorprendido encontrar estas dos visiones del mismo personaje? Me sorprendió, bueno, esta visión de los personajes y de la realidad y de la historia la estamos viendo hoy en día, con lo que pasa en Cataluña, ¿no? Para unos los gobernantes, antes eran reyes, ahora hoy son políticos, para unos los gobernantes son políticos, los catalanes son héroes y para otros son villanos. ¿Cuál es la verdad? Sobre todo dentro de unos siglos, siglo XXV, siglo XXVI, que no existiremos, ¿cuál será la verdad para la gente de entonces sobre los cronistas que versen sobre ello? Fue complicado posicionarse al respecto en cuanto a Alfonso el Batallador, comparando unas crónicas con otras que la trataban de modo tan distinto. Tuvimos la ventaja de que desde el principio, como quien nos cuenta la historia en primera persona es este narrador ficticio, al ser un narrador ficticio sí que podemos posicionarnos con cierta ventaja. También yo creo que la historia, aparte de que la escriben los vencedores, también la escriben los interesados. Alfonso el Batallador concede unos fueros de libertad en Aragón, también en la Extremadura castellana, desde Soria a Molino de Aragón, unos fueros de libertad inauditos hasta la época. Estos fueros hacen que muchos nobles, muchos señores, pierdan ese sometimiento sobre los campesinos. Y muchos de estos nobles son los que escriben también estas crónicas en contra del Alfonso I el Batallador. Bueno, una tarea muy ardua, ¿no?, para poder hacer una novela como esta, por lo que veo. Bueno, es que el personaje realmente es fascinante. Es un personaje, como decía Alejandro, que ha tenido un perfil casi exclusivamente de la historiografía tradicional, pero que como personaje de novela es fascinante.
Bueno, para quienes no pudieran asistir a la presentación del jueves, que sepan que va a estar en librerías de Calamocha, ¿no? Así que si quieren buscar Batallador, escrito por José Luis Corral y por Alejandro Corral, bueno, pues que lo busquen por las librerías, que va a estar. Quería preguntarte también, José Luis, porque tú eres conocido por tus novelas históricas y también porque eres historiador, pero también has hecho incursiones en otro tipo de literatura. Sí, he publicado 3 novelas de tipo un poco de misterio, ¿no? El Códice del Peregrino, aquella novela basada en el robo de la desaparición del Códice Calistino, la que trae el Santiago de Compostela, una novela sobre Fulcanelli, que es un alquimista que vivió en París, no sabemos quién exactamente, y que murió hacia 1932, y una novela muy curiosa sobre las apariciones de Fátima, ¿no? Y he escrito 2 cuentos infantiles, un cuento titulado Los 3 amigos, para una ONG, para construir hospitales en África, los derechos de esa novela, de ese cuento largo, y ahora me acaban de reeditar, van a reeditar un antiquísimo cuento llamado El Corazón Rojo, que el gobierno de Aragón ha rescatado, tiene más de 20 años este cuento, que es un cuento fantástico que les contaba a mis hijos cuando eran pequeños para que se durmieran, y que se va a reeditar en el gobierno, por parte del gobierno de Aragón, con motivo del Premio de las Letras, y que sus derechos, si los hubiera, también van a ir para una ONG. Ahora que hablabas del Premio de las Letras Aragonesas, ¿qué ha supuesto para ti recibir esta distinción? Pues aunque parezca una falsa modestia, a mí no me gustan los premios, no soy muy de premios, y prefiero que le den los premios a los amigos que a mí, no soy muy de premios, nunca me han gustado demasiado los premios, nunca me he presentado a ningún premio, ni literario ni no literario, y creo que los premios son más cuestión de amigos que de méritos, ¿no? Independientemente de los méritos, ¿no? Hay premios que se han dado sin ningún mérito, y yo espero tenerlos, y hay premios que se dan con muchos méritos, pero fundamentalmente depende de los amigos. Esto quiere decir que yo tengo muy buenos amigos y que me aprecian, y por tanto acepto el premio, pero de verdad que no me gustan los premios, y espero que sea el último. Este tipo de modestia, Alejandro, no sé si te afectó a ti a la hora de decidir publicar tu libro, El cielo de Nueva York, un libro que publicaste en 2015, si no me equivoco, que no tiene nada que ver con temática histórica, que es, como bien decías al principio de esta entrevista, literatura contemporánea, pero que escribiste en secreto. O sea, yo he leído que a tu padre le dijiste que lo había escrito un amigo para consultar su opinión. Cuéntanos cómo fue esto. Es la historia más interesante del proceso de creación del cielo de Nueva York. Sabiendo yo que José Luis, mi padre, iba a ser mi primer lector, no sé si también pecando de modestia, escribí el texto y se lo envié. Estaba yo fuera de la comunidad trabajando en otro lugar, y se la envié con un seudónimo, con el nombre de un amigo de la facultad, diciéndole que la obra era de este compañero. Él, sabiendo que estaba trabajando, se creyó que la novela era de este amigo mío, y por tanto, hasta que me dijo, cuando la leyó, que era una novela publicable por una gran editorial, llegó a Editorial Planeta, donde se publicó en el sello Minotauro, y solo fue hasta el momento en que nos confirmaron a este amigo mío que le iban a publicar la novela, cuando le dije que era mía. No sé si falta de modestia o quizá por tratar de ser imparcial, ¿no? Por no condicionar su juicio. Sí, imagino por intentar que no te vieran solamente como el hijo de José Luis Corral, sino como Alejandro Corral, el escritor, ¿no? Eso es. Sobre este libro, es un libro que podríamos, no sé si calificarlo de novela negra, que habla pues un poquito de ese lado oscuro de la sociedad actual y también del lado oscuro que tenemos las personas, ¿no? Y sobre todo los personajes de... Toca varios temas. El personaje principal está internado en un psiquiátrico, no desvelo nada, si digo que al final sale, y las ramificaciones principales de la novela serían, por un lado, los trastornos psicológicos que tenemos todos. No solo una persona que está encerrado en un centro hospitalario tiene por qué tenerlas. Eso por un lado, los conflictos internos, hay una especie de confusión mental que tiene él, y que luego mezclar la psicología con los universos paralelos. Aparte también la ramificación de la gran empresa neoyorquina. Yo estudio económicas, entonces puedo meterme por ahí. Aparece el mundo de la mafia, de los bajos fondos, aparece el tema del amor, aparece el tema de la drogadicción. Hay varias ramas. Lo más complicado fue que tener todos estos temas, cómo unificarlo todo para que el desenlace fuera común, para que todos los afluentes acabaran en el mismo mar. Eso fue lo más complicado, pero bueno, creo que el resultado de momento ha sido satisfactorio, eso me dicen. Bueno, pues quien quiera leerlo, que anote el título, ¿no? El cielo de Nueva York, que lo busque también. En el encuentro de Calamocha, bueno, el encuentro comenzaba precisamente con una charla que tiene el mismo nombre que una de tus obras, que es La corona de Aragón, manipulación, mito e historia. ¿Qué es lo que sabemos los aragoneses sobre nuestra historia y qué es lo que deberíamos saber los aragoneses?
Bueno, deberíamos saber mucho más de lo que sabemos. No sabemos demasiado. Se nos llena a veces la boca a los aragoneses de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestros derechos, de nuestros fueros, pero no sabemos demasiado. Quizá porque no somos un pueblo excesivamente apegado a la lectura, y para saber cosas hay que leer. Es la mejor manera de transmitir el conocimiento, porque conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado, es entender lo que somos como pueblo, como comunidad, como colectivos humanos y también como seres individuales, que es muy importante. Deberíamos conocer mucho más. Yo intento hacer mis libros de ensayos, mis novelas por supuesto, pero sobre todo mis libros de ensayos académicos los intento hacer lo más accesible posible a la gente, para que no crean que van a encontrarse con un estudio árido, frío, seco, sino que se encuentren también con un texto que se pueda leer, que tenga su aparato crítico, evidentemente, porque para eso soy pues un historiador profesional, pero que cualquier persona no se asuste ante un texto que puede parecer un texto, como digo, frío, árido y aburrido. Procuro llevar la historia a la gente con esa pasión que tengo yo por esta disciplina, y lo he hecho en este libro sobre la Corona de Aragón, porque me parece que es muy importante que los aragoneses sepamos cuál ha sido el proceso histórico de esta comunidad y de lo que fue la Corona de Aragón, y que no nos manipulen y nos engañen como están haciendo desde algunos ámbitos, especialmente desde algunos ámbitos pancatalanistas. No catalanistas, sino pancatalanistas, que me gusta precisar. De hecho, no recuerdo en qué mes, pero recientemente el Gobierno de Aragón aprobó impulsar pues una revisión de los textos educativos, ¿no? Para que bueno, no apareciera el término de corona catalano-aragonesa. Sí, yo que no es una de esas cosas que solemos ver también en los periódicos cualquier día. Yo no estuve muy de acuerdo, porque creo que crear una comisión de historiadores al respecto no es demasiado acertado, ¿no? Porque da la impresión de que es una especie de pequeño tribunal casi inquisitorial. Y entre otras cosas porque los historiadores, como cualquier creador, deben tener una absoluta libertad. Libertad de cátedra, libertad de expresión, libertad. Ahora, sí que es cierto que el Gobierno de Aragón hace muy bien detectando aquellos textos que no plantean una opinión diferente a la que pueda tener otro historiador, sino que plantean una manipulación de los conceptos. Yo puedo tener una opinión sobre Cataluña, sobre España o sobre Aragón. Lo que no puedo es llamar las cosas por un nombre que no son. Llamar a la Corona de Aragón Confederación Catalana-Aragonesa es una mentira. Llamar a Cataluña el Reino de Cataluña, o los Condes Reyes, o los Reyes de Cataluña, es una mentira, porque nunca hubo reyes en Cataluña. O decir que Cataluña fue un condado del Reino de Aragón también es una mentira. También se manipula la historia desde aquí, ¿no? Bueno, para eso hay historiadores serios, para eso hay historiadores comprometidos, y yo creo que el Gobierno de Aragón hace muy bien denunciando estas cosas, pero no estoy muy de acuerdo con que se haga una comisión específica, porque es una comisión compuesta por varios historiadores, cada uno tiene su idea, y no sé si alguna vez se me llegará a poner de acuerdo, ¿no? Lo importante es no mentir, no falsificar los conceptos, y que luego cada uno que piense lo que quiera. ¿Te atreves a hacer una valoración de la situación actual con Cataluña, o como Alejandro crees que hay que dar tiempo al tiempo y que de aquí a unas décadas, incluso siglos, se verá todo con más claridad? Bueno, se verá todo de forma diferente, no sé con más claridad, pero sí de forma diferente. No sé qué va a ocurrir. Yo soy historiador y estudio los hechos del pasado, no soy futurólogo. Ahora, yo creo que las cosas van a ir a peor. Van a ir a peor porque hay unos intereses económicos tremendos por parte de la burguesía catalana, que ha arrastrado además a una cierta izquierda. Digo cierta izquierda porque me da la impresión que ni Esquerra Republicana es una izquierda de verdad, ni tampoco las CUP, que son unos niños pijos de Barcelona, niños de papá, que han estado haciendo pues una serie de acciones absolutamente en contra de lo que debía ser una postura de izquierda. La izquierda tiene que ser internacionalista, tiene que superar las fronteras, tiene que superar las barreras, tiene que superar los límites, y esta gente de Cataluña, los nacionalistas, los pannacionalistas, están poniendo fronteras, límites, y con el último presidente recién nombrado, el señor Quim Torra, pues con unos toques racistas y xenófobos absolutamente impresentables y absolutamente lamentables. Bueno, como bien decías, veremos cómo lo vemos de aquí a unos años y qué es lo que ocurre, si va a peor, si se soluciona la situación. No me gustaría despedirme de vosotros sin preguntaros en qué proyectos andáis ahora. Ahora recién estrenado Batallador, recién publicado Batallador, ¿descansáis? Bueno, descansar tampoco porque estáis con la promoción del libro, pero si paráis o si tenéis ya varios proyectos abiertos, como dicen muchos escritores. Bueno, lo comentábamos antes, que un escritor nunca para, nunca descansa, aunque no escriba, siempre está dándole vueltas a una idea. Este año compartimos publicación, tanto presentaciones, giras, promociones, etcétera. El año que viene, para estas fechas, competiremos el uno contra el otro. El maestro ya afianzado y el aprendiz que está iniciándose cada uno con sus novelas independientes. Sí,
Lo mío no es ningún secreto porque estoy embarcado en Editorial Planeta con una saga sobre los Austrias. Han salido ya las 2 primeras novelas de 800 y pico páginas y la tercera saldrá, como dice Alejandro, la suya saldrá pues en febrero, la mía a lo mejor en marzo, por ahí las 2, y es la tercera entrega de los Austrias y la tercera novela sobre este ciclo, esta saga de los Austrias. Contigo no tenemos duda de que va a ser novela histórica, pero con Alejandro. El año que viene también va a ser novela histórica. Un tema muy apasionante. Me ha dicho la editorial que de momento no diga nada, no vaya a ser que otro coja esa idea, pero es una idea muy, muy potente, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido a Calamocha Noticias en esta semana y aprovechando que veníais aquí a presentar vuestro libro Batallador. Esperamos que tenga muchísimo éxito y bueno, pues sobre todo que esta sea la primera de muchas colaboraciones juntos, porque si ha funcionado la primera, porque no tienen que funcionar muchísimas más. Bueno, veremos a ver. Muchas gracias a los dos. Gracias. Un placer.